Esto es Certificando el Éxito, el podcast oficial de Exams Andalucía. Aquí hablamos de oportunidades, crecimiento y de cómo el inglés puede ser la clave para alcanzar tus metas. Episodio de nuestro podcast y hoy tenemos a Sabrina Mariscal, directora de IML Las Tubias. Sabrina, bienvenida. Muchas gracias, Patri, por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Deseando saber qué preguntas tienes para mí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué preguntas te lanzo. Seguro que va a ser un ratito muy ameno, que vamos a compartir un montón de ideas y seguro, estoy súper segura de que va a ser muy interesante. Venga, pues vamos con la primera pregunta, si te parece. Y no va a ser nada formal. Nada, gracias. Te comento. Eso me relaja. Ya verás cómo sí. Si pudieras viajar al pasado, Sabri, y darle un consejo a tu yo estudiante de inglés, ¿qué le dirías? Sí que puedes. Todo lo que tienes en tu mente es mentira. Porque además yo era, que a lo mejor no sé si está bien decirlo siendo una directora de una academia de inglés, pero creo que al final es un ejemplo, ¿no? Para los alumnos que creen que no pueden porque nunca han estudiado inglés. Es como, pues tengo que decirlo en voz alta, yo era una súper mala estudiante de inglés, por mucho esfuerzo que le ponía, nunca aprobaba. Y entonces en mi mente yo decía, no eres capaz, no eres capaz, no eres capaz. El inglés no se te da bien, como me dicen muchas familias, el inglés no es lo mío, yo soy de francés. Sí. Y sí que eres capaz porque cuando realmente vas al sitio adecuado y te lo enseñan bien, dan los resultados y ves que eres capaz de hacerlo. De hecho, mi vida, ahora yo odiaba el inglés totalmente y ahora mi vida está rodeada de inglés. Trabajo en una academia de inglés, estoy casada con un profesor de inglés, mi equipo, todo, es como decir, eres capaz, es todo lo que tu mente te bloquea y lo que crees que no eres capaz de hacer. Sí. Pero lo tienes ahí, eres capaz. Y es muy interesante lo que has dicho porque creo que es algo que es muy extendido en la cultura española, ¿no? Que la gente siempre tiene esa idea preconcebida de sí, que el inglés no es posible y que el inglés para nosotros va a ser siempre una tarea pendiente. Sí. Y eres un ejemplo también de ello. Me saqué el B1, sacando y suspendiendo de inglés siempre en el colegio, me saqué el B1 en 6 meses. Wow. En 6 meses porque la persona que me dio clase me hizo creer que yo era capaz y que eran creencias lo que tenía y al final desbloqueé y me saqué el B1 en 6 meses, siendo una mala estudiante de inglés. Claro, pensando que era una mala estudiante de inglés. Sí. Suele pasar, ¿eh? No era el primer caso que... Sí, sí, es verdad. Bueno, y hablando de ese aprendizaje tuyo del inglés y de que al final, pues mira, estás rodeada del inglés, ¿cuál fue la última palabra en inglés que te hizo reír porque no sabías cómo pronunciarla correctamente? Sigo haciéndolo mal, pero ese comfortable es como comfortable. Comfortable. Además, recuerdo a mi profesor, comfortable. Y es como, no me sale, no puedo. Bueno, te sale bien, se parece más al acento escocés. Al sí, acento ¿no? escocés se hacen un poquillo más eso, si no, el estándar comfortable. Pero... comfortable. Muy bien, muy bien. Ese fue el que se me quedó aquí. Sí, sí, además de verdad es una de las que cuesta, ¿eh? Sí. De las que cuesta. Muy larga y muy... Sí, el ritmo que lleva ahí es distinto, ¿verdad? Es bastante distinto al español. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Sí. He de decir que muy bien. Ahí está. Vale, si tu vida fuera una película y el título tuviera que ser en inglés, ¿cómo se llamaría? Bueno, si tuviera que pensar en una peli que me inspira por cómo son los personajes, no por su final o por la trama en sí, sino por cómo son los personajes, P.A. I Love You, me encanta. Oh. Es que es una película en la que me llega tanto, me emociona tanto, a pesar de su final o lo que hay en la peli, que es la que quiero. Es muy bonita. sin ese final, sí, pero con esa relación que hay de amigos, pareja y tal, creo que es ideal. Es muy bonita esa peli, es verdad. Si alguno de nuestros oyentes no la ha visto, se la recomendamos, pero en inglés. En inglés. Exactamente. Totalmente. Vale. Bueno, siguiente pregunta es que todos tenemos un truco o una estrategia para mejorar un idioma y me gustaría que compartieras con nuestra audiencia cuál sería el tuyo, qué truco nos daría a la audiencia para poder aprender inglés.
Creo que va un poco relacionado con lo primero que he dicho. Creo que es simplemente desbloquear ese no soy capaz o no estoy capacitado para aprender inglés. O creo que en el momento que desbloquea eso, tu mente se abre y ves que tienes dentro muchas cosas más de las que crees y eres capaz de mucho más de lo que tu mente te dice. Creo que simplemente desbloquear eso. De hecho, a ver, no soy experta en psicología, ¿eh? Por favor, si hay algún... Es que es muy profundo. Pero sí es cierto que, bueno, si hay algún psicólogo o psicóloga escuchándonos en nuestra audiencia, bueno, no, creo que no estoy equivocada, pero creo que alguna vez lo hemos comentado, lo de la profecía autocumplida, ¿no? Y el efecto Pigmalión. Sí. Y es que influye muchísimo, o por ejemplo, desde la perspectiva de profesores, que es de donde también puedo hablar, e influye muchísimo la forma en la que vemos a nuestros alumnos, en cómo nos enfrentamos en clase a ellos, cómo los animamos, cómo nos dirigimos a ellos. Y es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Influye muchísimo la forma en la que te enfrentas. Sí. Y muchas veces no es cuestión de número de horas de estudio, pero como tú dices, creer en eso que hay dentro. Creer en ti y desbloquear eso que te hace no avanzar. Sí. Muy buen consejo para nuestra audiencia, los futuros alumnos. Vale, pues en tu carrera profesional, Sabri, por ejemplo, ¿cómo ha influido el conocimiento del inglés? Pues fíjate que comencé, tal y como te he dicho, con nivel prácticamente cero, porque mi cabeza decía que no podía. Y al final, el hecho de empezar a creer y tener, bueno, en realidad es que mi equipo y tal, es que lo hace todo tan fácil, pero yo me dedico a esto, vivo de esto y al final vivo del inglés. Y es como, ha sido una parte muy negativa en mi vida de joven, pero ahora es la parte más importante de mi vida. Es como decir, me dedico y vivo del inglés. O sea que al final se ha convertido en mi 100%. Y creo que eso es mi todo, el Qué bonito, aprendizaje en que he verdad, tenido. ¿eh? Eso. Qué bonito, en verdad, como una cosa negativa al Sí, final se transforma en en algo todo lo contrario, en positivo. todo lo contrario. Sí, qué bonito, la verdad. Bueno, ahora ya te voy a hacer una pregunta como figura de directora, ¿vale? De IEM La Zubia. ¿Recuerdas alguna anécdota emotiva, algún evento, algo que te haya tocado la fibra sensible siendo la directora de una academia Sí, de inglés? sí. Nosotros somos no somos una pequeña academia, pero sí que es verdad que por la ubicación que tenemos estamos en un pueblecito de Granada, o sea que somos una academia escondida. Y una vez nos presentamos unos premios en Cambridge y al final fuimos los ganadores a nivel internacional. Entonces, en el 2016 nos dieron un premio al mejor centro preparador del mundo. Y yo recuerdo el día que nos dieron la noticia, mira, todavía me emociono, porque es como un Oscar para nosotros. Claro. Y eso en realidad, yo siempre hablo de mi equipo, pero no era mi Oscar, era el Oscar de todo el trabajo que se hacía ahí, porque además en el 2016 éramos muchísimos los que formábamos parte de la Zubia y creo que era como una recompensa también para todos. Y eso fue muy grande, fue muy grande. Enhorabuena también, te la damos ahora ya en 2025, pero qué momento tan chulo Sí. para ser, o sea, me refiero como academia, como directora, tiene que ser todo un orgullo recibir ese premio Sí. a mejor centro, ¿no? Sí. O de forma internacional, Sí. has comentado. Genial. Mejor centro preparador de exámenes en el 2016. Qué bien. Ya, hombre, eso es difícil superarlo, ¿eh? Sí, sí, de hecho ahora todo nos parece, no parece poco, porque Sí. cualquier recompensa chiquitita siempre es bueno y te motiva a seguir Claro. haciendo ese trabajo. O sea que... Claro. Bueno, pues si pudieras certificar a cualquier personaje histórico en inglés, ¿Sabrí? ¿Cuál elegirías? ¿Por qué? ¿O elegirías a varios? Ay. Personaje histórico, a ver. No sé, pero yo me iría como a Roma, a un César o algo así, porque soy una apasionada de Roma y de su cultura y de
Es como me iría súper atrás pero claro, ahí yo creo que el inglés no hacía falta tampoco. Oye, siempre viene bien, ¿eh? Siempre viene bien, que para el cerebro es súper bueno tener varios idiomas dentro. No sé, en realidad no sé. Simplemente, pues, bueno, ¿te gusta la época? Pues oye, una cosa también chula y bonita Sí. pensar que decir, bueno, pues en vez Ahí con de... los romanos a Ahí. aprender inglés. Y bueno, Sabri, como directora también de academia, no sé, cuéntanos un poquito cómo has visto la evolución con respecto al aprendizaje del inglés en estos últimos años, en cuanto a lo mejor la concienciación que hay de aprendizaje del inglés, si has visto algún cambio, si, no sé, un poquito la evolución, pues a lo mejor eso, saber si las familias están cada vez más implicadas, cualquier cosa que puedas comentarnos. Pues creo que hay incluso extremos, porque sí que es verdad que incluso en los colegios se ha concienciado mucho más en la preparación, sobre todo en la certificación del idioma, porque ya no hacen nada, se certifica el idioma. Pero yo personalmente hablando en la zona donde me muevo, quizás muchas familias todavía no son conscientes de que si su hijo no se preparan para un B2 ya, no van a tener una carrera. Entonces, es muy difícil llegarles para hacerles ver la importancia que tiene y creo que hay muchas familias que todavía no son conscientes. Yo hablo de mi zona porque al final es lo que estudio y donde intento ver cómo llegar a la familia y poder ayudarles a entender lo que está sucediendo. Pero en general creo que en España todo se está moviendo mucho mejor, vamos más lentos que en cualquier otro Sí. lugar, pero va progresando bien. Sí que en las zonas locales más chiquititas, pues a lo mejor sí que aún hace falta mucha concienciación, porque es muy importante que un niño que tiene 12 años ya tenga un bagaje importante a la hora de comunicarse en inglés, hablar, y hay muchas familias que no son conscientes de eso. Totalmente. Quiero también preguntarte, pues que bueno, ahora están surgiendo muchas herramientas de inteligencia artificial. Es cierto que bueno, ya se están empezando a implementar incluso en muchas academias, en muchas empresas a nivel general. Eh, hay una cierta división entre gente que está muy a favor de la inteligencia artificial porque cree que puede ser un apoyo, y hay a lo mejor centros o profes que no están tan a favor porque creen que esta tecnología, ¿no?, que la inteligencia artificial puede sustituirnos. Tú, como directora de una academia como la tuya, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese futuro con la inteligencia artificial o presente? Ya está aquí. Pues fíjate que yo soy una mujer súper inquieta, entonces como casi no tengo cosas que hacer, pues he decidido hacer un máster en inteligencia artificial. Y me di cuenta que no, seguramente tenga que avanzar mucho más, pero ahora mismo ha llegado para hacer nuestro tiempo mucho más productivo. Es decir, nuestro trabajo es ayudarnos en nuestro trabajo para poder hacer otras cosas mucho mejor. Es decir, que no creo que venga ahora mismo para sustituirnos, simplemente creo que ha venido para ayudarnos a ser mejores. Yo, de hecho, soy una friki de la inteligencia artificial y hace que mi día a día sea mucho más productivo porque hago muchas más cosas que antes. La inteligencia artificial me ayuda a hacer unas cosas y puedo hacer otras 1000 cosas más. Y creo que tanto para el profesorado, las correcciones, es que puede ayudar muchísimo a mejorar en ciertos ámbitos que antes el tiempo no te lo permitía porque tenías que hacer cosas que ahora te hace la inteligencia artificial. Claro. A mí me encanta. No, es verdad que, bueno, explorándola bien, pues tiene esa oportunidad de, bueno, que podemos ir poquito a poco viendo, implementando, y es verdad que al final es algo que está ahí y que cuanto antes lo vayamos aceptando también es una forma de tener un apoyo. Sí, de todas formas creo que no, porque el tema del profe yo creo que nunca puede sustituir el calor de un profesor, son máquinas al final. Y sí que te pueden ayudar a las estrategias, pero creo que siempre se va a necesitar el calor de la persona, ¿no? Que te está enseñando y que te está... que supongo que avanzará muchísimo más y al final, como quieren que las máquinas tengan el mismo calor de una persona o sientan igual, pues no lo sé, pero para eso quedan muchos años. Claro. Ahora, tal y como está, yo creo que ha venido para ayudarnos. Sí, sí, yo también creo que es una buena herramienta y que sabiendo utilizarla, pues oye, es un apoyo. Quiero pasar ahora, Sabri, un poco a la relación que tienes como directora de academia con Exams Andalucía. Entonces,
Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué labor desempeña una directora de Academia de Inglés con Exams Andalucía? ¿Qué trato tenéis? ¿Para qué estáis en relación? ¿Por qué es importante formar parte de Exams Andalucía? Hombre, yo es que he nacido con Exams Andalucía detrás, porque al final nosotros desde 2001 estamos preparando a nuestros alumnos para certificaciones oficiales y siempre hemos estado con ellos. Y creo que presentar a mis alumnos con un centro examinador como ellos es calidad, porque al final los niños, la parte más difícil al final, porque con sus profes sienten mucho amor, pero luego pasan a examinarse en un sitio diferente, frío, y creo que el trabajo que hacen es súper especial, profesional, siguen dando la misma calidez, siguen... su servicio es espectacular y creo que es muy necesario. Vamos, nunca me he planteado la forma de cambiar o buscar otro centro examinador porque es como calidad y Claro, calidez. claro. Y cuida mucho a nuestros niños. Sí, la verdad es que eso también lo recibimos muchas Sí. veces de candidatos, ¿no? Que dicen que se han sentido muy a gusto, Sí. muy acompañados en el proceso del examen, o sea que es de agradecer, Sí, la verdad. sí. Y ya por último, pues no sé, me gustaría preguntarte, ¿qué diría a esa audiencia que a lo mejor nos está escuchando, pero que todavía no ha dado ese paso para aprender inglés o que no se atreve a lo mejor a prepararse un certificado porque lo ve como algo muy difícil? Hay gente que todavía, pues el tema de los certificados de inglés les supone una pesadilla, Sí. aparte de lo que Sí. ya es el inglés en Sí. sí. Pues no sé, como directora de academia, si yo fuera alguien que me acerco a tu centro y que te pregunto, oye, ¿qué tal, pero que me da miedo? ¿Qué me dirías? En realidad es que como no tienen otra opción, tienen que ser valientes. Es como... porque yo siempre diferencio como dos... a los niños pequeños, ¿no? Y a los que ya son adultos o Sí. adolescentes. A los niños pequeños, cuando una madre dice, es que es muy pequeño, me da miedo que no se adapte, es que están perdiendo el tiempo porque cuanto más pequeños empiecen, más natural lo van a hacer y se van a sacar su título sin darse cuenta. Es súper natural. Y me encantaría poder transmitírselo de verdad sin que ellos piensen que estoy haciendo una venta. Es que es verdad. Y en el caso de los adultos es como, no tienen otra opción. Si queréis crecer, diferenciaros, porque cada vez, como hemos dicho en España, cada vez nos estamos poniendo más al día de las certificaciones, cada vez hay más nivel. Entonces, si tú quieres diferenciarte con lo difícil que está diferenciarte hoy en día, Sí. es que no hay otra opción. Entonces, cuanto antes te quites ese miedo, que no es prisa, es decir, no te fijas en el tiempo, sino en el... Aunque tardes 3 años o 4 años, lo vas a conseguir. Es simplemente proponértelo y quitarte la creencia de nuevo, La ¿no? Volvemos a la creencia de creencia nuevo, de me da exacto. miedo y no puedo. Esa creencia popular y tradicional que llevamos ahí en la cultura española, la verdad que se ve bastante. Sí. Pues ya está, Sabri. No sé si tú querrías comentar algo que a lo mejor yo no te haya preguntado y que tú quieras lanzar un mensaje a nuestra audiencia, algo que se te haya quedado ahí en el tintero. Yo creo que no, yo creo que lo he dicho todo, animar a todo el mundo que todavía esté dudando, que no hay, que el inglés ya no es una opción, Sí, es que ya es una obligación. totalmente. Entonces, cuanto más tarde empiecen, más difícil va a ser y más frustración van a tener. Entonces, cuanto antes, mucho mejor. Mejor. Mucho mejor. Pues Sabri, ha sido un placer tenerte aquí hoy de Patri. invitada en el podcast de Exams Muchas Andalucía gracias. y te deseo, bueno, que ese primer premio que dices de 2016, pues que siga habiendo éxito, que sigáis trabajando mucho y mira, lo mismo en otro momento volvemos a coincidir. Sí, seguro que sí. Encantadísima de volverte a ella. Muchas gracias, Muy bien. Sabrina. Gracias.